Cordial saludo, profesora Carolina. Mi nombre es Jenny Echeverri. Y mi nombre es Claudia Rivas. Pertenecemos al grupo 3 del Código de Ética de la IFAC y vamos a presentar el caso de Reficar. Para eso dejaremos de compartir cámara para poder proyectar sin inconvenientes. Antecedentes. La refinería de Cartagena SA, Reficar, está ubicada en la actual zona industrial de Cartagena. Se estableció en 1957 por Intercol en el área de Mamonal. Perdón, un momento. Y luego adquirida en 1974 por Ecopetrol, siendo sometida a una importante modernización y ampliación que costó cerca de 6.500 millones. Se encuentra en un punto estratégico que le permite el acceso al Océano Atlántico, al igual que al interior de Colombia, a través del río Magdalena, por el canal del dique y los oleoductos existentes. La refinería tiene acceso a una terminal con dos muelles que pueden recibir buques de hasta 85.000 toneladas de peso muerto. Es el complejo industrial más grande del Caribe colombiano y la séptima empresa más grande del país. Refina los combustibles más limpios que se hayan conducido en Colombia. Diésel, gasolinas, además aporta al PIB y desarrollo de Colombia y es aliada del empleo regional. A finales de los años 90, el gobierno nacional advirtió que el país necesitaba mejorar su capacidad de refinación y que la demanda internacional y nacional de combustible exigía productos más eficientes y amigables con el medio ambiente. Se consideró entonces la necesidad de modernizar la refinería de Cartagena, que tenía una capacidad de carga para 80.000 barriles diarios, así que en el año 2006, mediante subasta pública, buscó un accionista mayoritario para esta empresa, con el objetivo de administrar y ejecutar el proyecto de renovación de la refinería. Fue así como se eligió a la compañía Glencore International AG, con una participación accionaria del 49% y Ecopetrol con un 51%, constituyeron la sociedad Refinería de Cartagena S.A. Reficar, encargada de ejecutar el proyecto de modernización. Más adelante, en el 2007, bajo la administración de Glencore, Reficar eligió a Chicago Brick y Iron Company, con sus siglas CBI, para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la refinería a través de un contrato de EPC, Engineer, Procurement y Construction. En el 2009, Glencore se ve en la obligación de vender sus acciones a Ecopetrol, alegando la incapacidad de conseguir los recursos que demandaba la obra. Tras incumplimientos de más de 6 años, la refinería de Cartagena obtuvo su primera producción de destilados con una carga de 90.000 barriles. En noviembre del 2015, las pérdidas por corrupción ascenderían a más de 4.000 millones de dólares por conceptos de pago de facturación por bienes o servicios no prestados al proyecto, pago por subcontrataciones no autorizados por Reficar, pago por gastos suntuosos y extravagantes no relacionados con el proyecto, pago duplicado de costos, pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto, hubo una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto. El escándalo reventó en 2016 y aunque los exfuncionarios investigados insisten en que en el caso no hubo corrupción, la Contraloría los encontró responsables. Este hecho de corrupción es considerado como el mayor en la historia del país. Supera incluso al carrusel de la contratación y agroingreso seguro. Según la Contraloría General de la Nación, un decremento de más de 8.000 millones de dólares. Involucrados. Jenny, ¿puede mostrarlo? Sí.
Sí, estoy intentando pasarla, pero no me pasa. Ya, dame un momentico y ya. Listo, compañera. Entre los involucrados hay 6 funcionarios de Reficar, 13 miembros de su junta directiva, 6 firmas contratistas y 18 miembros de la junta directiva de Ecopetrol investigados por la Procuraduría General y un número similar de investigados por la Fiscalía General por su relación con los 5 controles de cambio aprobados durante la construcción de la refinería y que resultaron en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente del país. La Contraloría determinó que por adiciones en exceso de 1,3 billones de pesos se determinó responsabilidad solidaria a título de culpa grave en contra de los funcionarios de Reficar. Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, en calidad de vicepresidente del proyecto y asesor de la vicepresidencia del proyecto de Reficar. Andrés Virgilio Riera Burelli, ciudadano venezolano, vicepresidente de proyectos de Reficar de Cartagena S.A. Reyes Reynoso Llanes, ciudadano venezolano en calidad de presidente y representante legal de Reficar. Orlando José Cabrales Martínez en calidad de presidente y representante legal de Reficar. Y Magda Nancy Manosalva Celi en calidad de vicepresidente financiera y administrativa para la época de los hechos. De igual manera, el ente de control encontró responsables a los miembros de la Junta Directiva de Reficar: Javier Genaro Gutiérrez Pamberti, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de la refinería, como presidente de Ecopetrol para la época de los hechos. Pedro Alonso Rosales Navarro, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Reficar, en representación de Ecopetrol para la época de los hechos. Diana Constanza Calixto Hernández, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena, en representación de Ecopetrol para la época de los hechos. Henry Medina González, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena, SA, y de Ecopetrol. Hernando José Gómez Restrepo, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Reficar para la época de los hechos. La responsabilidad fiscal recayó sobre las empresas contratistas Chicago Bridge Iron Company, CBI Colombiana SA, Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc. Para aprobación de adiciones de por aprobación de adiciones de 1,6 billones de pesos se halló fiscalmente responsable a los funcionarios de Reficar: Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, en calidad de vicepresidente del proceso y asesor de la vicepresidencia del proyecto de Reficar de Cartagena. Andrés Virgilio Riera Burelli, ciudadano venezolano, vicepresidente de proyectos de Reficar. Reyes Reynoso Llanes, ciudadano venezolano en calidad de presidente de Reficar y representante legal de la misma para la época de los hechos. Y Magda Nancy Manosalva Celi, en calidad de vicepresidente financiera y administrativa para la época de los hechos. También se otorgó responsabilidad a miembros de la Junta Directiva de Reficar, como a Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de Reficar, como presidente de Ecopetrol S.A. para la época de los hechos. A Pedro Alfonso Rosales Navarro, en su calidad de miembro de la Junta de Reficar, en representación de Ecopetrol para la época de los hechos. A Natalia Gutiérrez Jaramillo, como miembro de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena, y Uriel Salazar Duque en su calidad de miembro de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena, al igual que los 4 contratistas que mencionó mi compañera.
Finalmente se declaró como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros, Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza, Chut de Colombia, Compañía de Seguro S.A. y ASA Colpatria Seguro S.A. El 18 de agosto de 2022, un juez de Bogotá condenó a Felipe Castilla Canales y a Orlando Cabrales Martínez, expresidentes de Reficar, como responsables del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A Cabrales se le dio beneficio de casa por cárcel por enfermedad y a ambos se les vetó de por vida para contratar con el Estado. 6 años después del caso, el caso sigue embolatado y hasta el momento el país no atina más que a decir aquello a lo que se acostumbró. Esa plática se perdió. Reficar, el mayor escándalo de corrupción con muchos culpables y solo 2 condenados. Pasaremos a dar respuestas a las 3 preguntas que estaban en el anexo del aula. La primera es, ¿cómo analiza el actuar ético de los profesionales de la contaduría pública en estos momentos coyunturales de crisis por la cual atraviesa el país? El actuar ético de los profesionales de la contaduría pública, en estos momentos coyunturales de crisis por la cual atraviesa el país, no ha sido el más adecuado, ya que a raíz de la corrupción que ha salpicado la credibilidad y transparencia de algunos contadores públicos y revisores fiscales en el país, se ha estigmatizado la profesión, y esto se debe en parte a la interpretación que estos profesionales hacen de las normas tributarias complejas, según su conveniencia e intereses, aprovechándose de su desconocimiento para hacerle conejo a la ley. Otra práctica que al parecer se volvió paisaje en la profesión es valerse del secreto profesional del que hace referencia a la Ley 43 del 1990 para ocultar información en casos evidentes de malos manejos de recursos. Muchos profesionales de la contaduría, por cuidar su puesto, conseguir indulgencias o ganarse unos pesos de más, suelen pasar por alto dinero ilegal, lavado de activos, legalización de fortunas mal habidas, la triangulación empresarial y estados financieros maquillados, entre otros malos manejos. En este tipo de situaciones, ¿sobre quién recae la obligación de prevenir el fraude? La obligación de prevenir el fraude recae directamente sobre el profesional de la contaduría pública, pues es su responsabilidad adoptar conductas éticas, contar con valores morales comprometidos con el cambio social, justos, positivos, transparentes para dar fe pública, porque de lo contrario estaríamos frente a una crisis profunda de la contaduría pública, en el entendido que un profesional en ejercicio con falencias en su formación coloca entredicho la credibilidad en sus opiniones profesionales y en términos generales se estaría faltando a la verdad cuando nos presentamos ante los profesionales idóneos, competentes y capaces de dar fe pública. De acuerdo con los casos propuestos, ¿qué tipo de sanciones acarrearían los involucrados teniendo en cuenta la normatividad ética para los contadores públicos? Las sanciones que acarrearían los involucrados teniendo en cuenta la normatividad ética para los contadores públicos en el caso de Reficar serían rotundamente justas de acuerdo con el caso de corrupción que se presentó, ya que por ser parte del Estado no debería de tener privilegio o una menor penalidad por su error cometido. Además, fue un error a conciencia y con intereses personales de por medio. En este caso en especial, donde se presentó uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente del país, deberían ser destituidos de sus cargos todos los profesionales implicados en este caso, sin tener ciertos privilegios que brinda el Estado al momento de que algún funcionario ya no esté laborando. Pérdida rotunda de la tarjeta profesional y ser condenado por cometer delitos contra la fe pública, principal responsabilidad de estos profesionales con el Estado y la sociedad, por cometer delitos contra la propiedad, la economía nacional o la administración de la justicia, por razón del ejercicio de la profesión y por reincidir en faltas de ética y malos manejos. Muchísimas Muchas gracias. gracias.